En 2016, tras las puertas cerradas de una oficina de Disney Channel, un joven Jake Paul, lleno de encanto y ambición, firmó un contrato para protagonizar la serie Bizaardvark. En ese momento, nadie podía prever el escandaloso legado que dejaría pocos años después. ¿Cómo pasa un icono de las redes sociales de ser el niño mimado de Disney a un hombre rodeado de acusaciones de manipulación y abuso? ¿Y qué se esconde tras la cuidada imagen que millones de personas seguían? Las respuestas, aunque impactantes, revelan una verdad más oscura oculta a plena vista. Aunque la fama de Paul comenzó oficialmente en Vine, donde él y su hermano mayor Logan mostraban sketches cómicos, los testimonios de su ciudad natal de Cleveland pintan un panorama más preocupante. Antiguos compañeros de clase recuerdan casos de acoso escolar grabados y compartidos en Internet, precursores de su notoriedad. Aunque estos vídeos se borraron posteriormente, se conservan en los registros escolares, ofreciendo una visión de un joven dispuesto a utilizar la humillación como entretenimiento. Y lo que es más escalofriante, los informes vinculan sus acciones a 3 intentos de suicidio, aunque se evitaron las consecuencias legales debido a su condición de menor. En 2017, Jake Paul había aumentado sus ambiciones, fundando el infame Team 10. En apariencia, se trataba de un colectivo de creadores que buscaban el éxito mutuo. Sin embargo, los relatos de antiguos miembros exponen un entorno sombrío de control y coacción. Los contratos firmados por estos aspirantes a influencers otorgaban a Paul una autoridad alarmante sobre sus vidas, restringiendo el contacto familiar y sometiéndolos a vigilancia. Se pinchaban los teléfonos, se controlaban los correos electrónicos y los que desobedecían se enfrentaban a multas o cosas peores. Los registros financieros de este periodo revelan además esquemas de explotación que canalizaban importantes ganancias hacia Paul, mientras dejaban a sus colaboradores con las manos vacías. El caos se extendía más allá de los muros del equipo 10. Los vecinos de la mansión informaron a la policía de Los Ángeles de 47 quejas, desde fiestas ruidosas a explosiones e incluso sospechas de incendios provocados. En uno de los incidentes, una adolescente resultó herida, pero su familia abandonó misteriosamente el caso tras recibir un cuantioso pago. Las acusaciones de abuso emocional salieron a la luz pública en 2018, encabezadas por Alyssa Violet, exmiembro del equipo 10, quien describió un ambiente de culto diseñado para quebrar la voluntad de los involucrados. Cámaras de vigilancia en espacios privados captaron imágenes incriminatorias utilizadas para chantajes, mientras que en la mansión, supuestamente, se celebraban inquietantes fiestas a las que asistían menores y élites de Hollywood. El engaño financiero fue paralelo a estas polémicas, ya que las investigaciones descubrieron que hasta el 40% de su audiencia online estaba formada por bots, inflando en millones su valor para los anunciantes. En 2019, las acusaciones se volvieron aún más oscuras. Las fiestas clandestinas supuestamente ofrecían drogas y alcohol a los asistentes menores de edad, con informes de sobredosis y 2 chicas desaparecidas misteriosamente después de estos eventos. En 2020, mientras el mundo se enfrentaba al caos de una pandemia global, Jake vio una oportunidad en la crisis. Con millones de adolescentes atrapados en casa, lanzó el Movimiento de Libertad Financiera, un curso en línea que prometía enseñar a su audiencia los secretos para ganar riqueza sin salir de sus dormitorios. La cuota de suscripción, $20 al mes. La realidad, un mejunje de materiales plagiados tomados de entrenadores de negocios legítimos y fuentes gratuitas en línea. En 3 meses, Paul había acumulado más de $2 millones, canalizados rápidamente a cuentas en paraísos fiscales antes de que pudieran plantearse preguntas. La redada del FBI en su mansión de El Paso en julio de 2020 sacó a la luz más negocios turbios de Paul. Aunque el pretexto oficial para la operación fue su presunta implicación en los disturbios de un centro comercial, fuentes internas sugieren un motivo más profundo. Al parecer,
los agentes federales se incautaron de documentos que vinculaban a Paul con un fraude financiero a gran escala. La investigación reveló su implicación en un esquema de criptodivisas de pump and dump. Paul utilizó su influencia para promocionar fichas poco conocidas, aumentando su valor con promesas de riqueza rápida. Después de que sus jóvenes e impresionables seguidores invirtieran grandes cantidades, vendió discretamente sus participaciones, cosechando un beneficio de $10 millones mientras dejaba a innumerables seguidores en la ruina financiera. El proyecto de criptomoneda Ding Doink fue quizás su maniobra más audaz. Anunciado como la próxima gran novedad en moneda digital, ocultó que poseía el 100% de los tokens. Tras una agresiva campaña de marketing, el valor de la moneda se disparó un 7000%. Paul se retiró por completo, hundiendo el mercado y dejando a miles de inversores, muchos de ellos adolescentes, con las carteras vacías. Su proyecto NFT, tarjetas de arte digital inspiradas en Pokémon, reflejaba este patrón. A las 24 horas de su lanzamiento, se recaudaron $4 millones. Sin embargo, los compradores nunca recibieron sus compras, y el proyecto desapareció sin dar explicaciones, desatando la indignación. En 2022, los planes de Paul habían evolucionado y ahora se entrelazaban con su floreciente carrera de boxeador. Los registros bancarios descubrieron una elaborada red de transacciones financieras que incluía cuentas de apuestas falsas y blanqueo en paraísos fiscales. Antes de sus combates, estas cuentas realizaban apuestas sospechosamente grandes, inflando las ganancias que Paul lavaba a través de criptodivisas y ventas de mercancía. Su llamado fondo de boxeo cimentó su reputación de explotador. Comercializada como una oportunidad para que los aficionados invirtieran en su carrera, la iniciativa canalizaba fondos a empresas fantasma en paraísos fiscales, en lugar de los prometidos entrenamientos y preparativos para los combates. En 2023, la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos sobre sus operaciones financieras destapó un laberinto de corrupción y engaño. Sin embargo, lo que en un principio parecía otro caso de fraude empresarial, tomó un cariz mucho más oscuro. Los analistas identificaron transacciones que vinculaban a Paul con cuentas asociadas a sindicatos del crimen organizado. Estas conexiones iban más allá de la mera contabilidad, ya que empezaron a aparecer personas con antecedentes penales en su círculo íntimo. Se rumoreaba que estas figuras eran solucionadores de problemas, que manejaban situaciones delicadas en su nombre. Comenzó a surgir un patrón de incidentes ominosos. Un periodista que trabajaba en un documental que sacaba a la luz sus operaciones criptográficas fue hospitalizado tras un sospechoso accidente de coche. Del mismo modo, un antiguo empleado, a punto de publicar pruebas irrefutables de mala conducta financiera, se retractó repentinamente de sus afirmaciones tras recibir la visita de personas anónimas. Un servidor crítico, que contenía pruebas clave de los planes fraudulentos de Paul, fue destruido en un incendio, sin que los investigadores pudieran determinar su causa. Mientras crecían las especulaciones sobre su pelea con Mike Tyson, los organismos de control financiero hicieron sonar las alarmas sobre una actividad inusual en las apuestas. De la noche a la mañana, surgieron entidades extraterritoriales, mientras los rumores de información privilegiada sobre apuestas se propagaban por la red oscura. Las ofertas de resultados predeterminados inundaron los foros en línea, reforzando la teoría de que el evento era otra elaborada estafa en el creciente legado de engaños de Paul. Mientras tanto, seguían saliendo a la luz revelaciones sobre la mansión del Team 10. En 2020, un vídeo de la exmiembro Justine Paradise detallaba las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Paul. Su emotivo testimonio abrió una compuerta de acusaciones, con la aplicación de la ley descubriendo 14 denuncias vinculadas a la mansión entre 2017 y 2020. Inquietantemente, la mayoría de los casos fueron retirados discretamente tras acuerdos financieros, mientras que otros desaparecieron misteriosamente de los archivos policiales.
Las declaraciones de antiguos trabajadores pintaron un panorama aterrador de cómo era la vida en la mansión. Al parecer, las jóvenes que se presentaban a las pruebas del equipo 10 eran drogadas, obligadas a situaciones comprometidas y chantajeadas, con grabaciones almacenadas en una caja fuerte. Estas acusaciones cobraron más fuerza con la trágica historia de Emily Redford, una modelo de 19 años, vista por última vez en una de las famosas fiestas de Paul. Días antes de su desaparición, confió a unos amigos los terribles sucesos de los que había sido testigo. La última señal de su teléfono condujo a las autoridades al desierto de Mojave, pero la investigación se interrumpió abruptamente tras las llamadas de personalidades influyentes. La publicación de las grabaciones de vigilancia en 2021 ofreció una breve visión de los oscuros entresijos de la mansión. Los videos filtrados mostraban perturbadoras escenas de violencia y explotación antes de desaparecer de Internet, borrados por fuerzas desconocidas. Los informes sobre habitaciones subterráneas insonorizadas, supuestamente utilizadas para fines ilícitos, añadieron otra capa al siniestro imperio de Paul. Las acusaciones de vínculos con redes de trata de seres humanos cimentaron aún más la idea de que sus operaciones iban mucho más allá de la fama y la fortuna, adentrándose en un escalofriante mundo de explotación y empresa criminal. En 2022, el FBI llevó a cabo una serie de redadas en la extensa mansión de Jake Paul, oficialmente con el pretexto de investigar la posesión ilegal de armas. Sin embargo, los agentes se llevaron un alijo alarmante de pruebas no relacionadas con armas de fuego: discos duros, registros manuscritos y documentos sellados vinculados a una red de actividades ilícitas. Curiosamente, el investigador principal del caso dimitió repentinamente al cabo de una semana y se trasladó al extranjero en circunstancias misteriosas. Su marcha dejó sin respuesta preguntas cruciales, alimentando especulaciones sobre presiones o coacciones externas. Bajo la superficie de la personalidad pública de Paul, empezaron a resurgir relatos de sus tácticas manipuladoras dentro del equipo 10. Antiguos miembros detallaron un régimen opresivo que reflejaba las técnicas de manipulación psicológica de las sectas destructivas. Los castigos colectivos eran rutinarios e incluían restricciones en las comidas o el sueño, mientras que el aislamiento total de la familia garantizaba una dependencia total de Paul. Un sombrío punto central de estos relatos era la sala de castigo, una cámara en el sótano poco iluminada donde, al parecer, sometía a los miembros desobedientes del equipo a horas de abusos verbales e intimidación. Los supervivientes de estas terribles experiencias han buscado desde entonces rehabilitación psicológica intensiva. Fuera del equipo 10, las acusaciones procedentes del mundo del boxeo proyectan una sombra más oscura. En 2023, 2 animadoras acusaron a Paul de intento de agresión justo antes de uno de sus sonados combates. Aunque ninguno de los casos llegó a juicio, ambas mujeres desaparecieron en el extranjero poco después de recibir lo que se denominó indemnización por daños emocionales. Simultáneamente, un antiguo guardaespaldas dio a conocer escalofriantes afirmaciones sobre sus prácticas de vigilancia sistemática. Reveló la existencia de extensos expedientes, con vídeos comprometedores, correspondencia privada y grabaciones encubiertas, que mantenía como arma de presión contra cualquiera que pudiera sacar a la luz sus secretos. A medida que se acercaba el esperado combate contra Mike Tyson, surgieron inquietantes revelaciones sobre el pasado de Paul en la lucha clandestina. Fuentes internas revelaron que Paul había orquestado una red de combates sin licencia en locales clandestinos de Los Ángeles ya en 2019. Los luchadores a menudo eran contratados bajo falsos pretextos, con resultados predeterminados para favorecer los intereses financieros de Paul. Los informes de las casas de apuestas indicaban que en una sola noche se podía llegar a apostar hasta $1 millón en efectivo, siendo las lesiones graves una consecuencia frecuente. La desaparición de un luchador durante este periodo sigue sin resolverse, lo que arroja más sospechas sobre la brutalidad de estos eventos secretos.
La polémica se extendió a la carrera boxística de Paul. Los resultados de la investigación revelaron un patrón de actividad anómala en las apuestas antes de sus combates, incluidos importantes depósitos en paraísos fiscales vinculados a las cuentas de Paul. Un ejemplo flagrante se produjo durante su primer combate profesional, en el que millones en apuestas sospechosas favorecieron su victoria en el primer asalto. La revelación de que su oponente recibió una cuantiosa suma por obtener el resultado esperado empañó aún más el evento. Los acontecimientos que condujeron a octubre de 2024 revelan una intrincada red de corrupción en torno al combate más importante de su carrera. En su campo de entrenamiento, los rumores de irregularidades se hicieron más fuertes cuando 2 sparrings fueron hospitalizados en circunstancias misteriosas. Las pruebas realizadas a uno de ellos revelaron rastros de sustancias diseñadas para manipular los resultados del dopaje, lo que hizo saltar las alarmas sobre lo lejos que llegaría el equipo de Paul para asegurar su ventaja. Las investigaciones financieras sacaron a la luz una elaborada red de blanqueo de dinero que operaba bajo la apariencia de promociones de boxeo. Empresas tapadera, aparentemente dedicadas a la organización de eventos y a la venta de entradas, servían de conducto para millones de dólares procedentes de apuestas ilegales y de la venta de sustancias prohibidas. Estas actividades iban más allá de los combates profesionales, ya que las pruebas vinculaban a Paul con torneos clandestinos a puño limpio, celebrados en los sótanos de los casinos de Las Vegas y en almacenes abandonados de Los Ángeles. Estos brutales eventos dejaban a luchadores no profesionales con graves lesiones, mientras que las apuestas en criptomoneda alcanzaban cifras astronómicas. Las apuestas aumentaron exponencialmente en 2023, cuando un antiguo miembro del equipo filtró documentos incriminatorios. Estos revelaban un fraude sistemático que incluía árbitros sobornados, guantes manipulados y luchadores obligados a cumplir las normas. Se confirmó que al menos 5 de los combates de Paul habían sido totalmente amañados. Los investigadores detallaron cómo se crearon cientos de cuentas falsas para apostar por resultados predeterminados, blanqueando entre 10 y 15 millones de dólares por combate a través de criptomonedas, antes de convertirlos en efectivo a través de redes ilícitas. Los vínculos entre Paul y el crimen organizado se hicieron innegables. Su entorno incluía ahora a antiguos afiliados de la mafia que, al parecer, se encargaban de intimidar a los oponentes que no cooperaban. Se documentaron amenazas a los luchadores y a sus familias, vandalismo contra la propiedad y acoso selectivo que llevaron a 2 oponentes a retirarse de los combates. Los métodos eran escalofriantemente precisos y garantizaban el cumplimiento sin dejar rastro. Las prácticas de dopaje de Paul también fueron objeto de escrutinio. Las pruebas detectaron rastros de drogas experimentales indetectables por los protocolos estándar, lo que provocó un intento de investigación por parte de los funcionarios antidopaje. Sin embargo, 3 empleados dimitieron después de que sus ordenadores fueran pirateados y se borraran datos vitales. Estos esfuerzos coordinados apuntaban a una poderosa red que protegía sus operaciones de la rendición de cuentas. En las semanas previas a la pelea de Tyson, los analistas identificaron más de 50 millones de dólares que fluían a través de cuentas en el extranjero vinculadas a Paul. Surgieron 1000 nuevos monederos de criptomonedas que facilitaban transacciones masivas similares a las de sus anteriores combates. Simultáneamente, su jet privado hizo repetidos viajes a México, supuestamente trayendo de vuelta equipamiento deportivo, mientras que figuras sospechosas vinculadas a fabricantes de sustancias prohibidas frecuentaban su campamento. Los preparativos para el combate parecían menos relacionados con el boxeo y más con la orquestación de otro fraude meticulosamente planeado. En octubre de 2024, la preparación del combate de Jake Paul contra Mike Tyson toma un cariz cada vez más siniestro. Los investigadores descubren sorprendentes actividades financieras vinculadas a Paul, con estimaciones que sugieren más de $100 millones canalizados a través de cuentas en el extranjero
y empresas de fachada en las semanas previas al combate. La presión sobre el campamento de Tyson se intensifica y los miembros de su cuerpo técnico denuncian haber sido seguidos y haber recibido amenazas anónimas. Uno de sus sparrings es hospitalizado tras un violento ataque, y las pruebas recogidas en el lugar de los hechos relacionan a los agresores con personas del círculo de Paul. Mientras tanto, Victory Labs, la recién creada empresa de nutrición deportiva de Paul, es objeto de escrutinio. La empresa, dedicada oficialmente a la producción de suplementos, queda al descubierto como tapadera para la importación de precursores utilizados en estimulantes experimentales. Con vínculos con antiguos agentes del cártel que actúan como asesores, Victory Labs se convierte en un foco central de las investigaciones en curso. En el campo de entrenamiento de Paul, el uso de sustancias no probadas parece rutinario, lo que alimenta las especulaciones sobre la mejora del rendimiento. Los vídeos de sus sesiones de sparring revelan una resistencia y una agresividad antinaturales, lo que hace temer por su estado físico. 2 meses antes del combate, Paul contrata a un oscuro experto en preparación psicológica, cuyo historial es tan preocupante como opaco. Este individuo, supuestamente implicado en el amaño de combates profesionales, es observado manteniendo reuniones clandestinas con corredores de apuestas de alto nivel. Estas reuniones, que tienen lugar en la intimidad de lujosas habitaciones de hotel, apuntan a manipulaciones orquestadas sobre los resultados de los combates. Los documentos filtrados que salen a la luz en octubre confirman estas sospechas. Esbozan un meticuloso plan que incluye guantes alterados, árbitros sobornados y sustancias ilícitas. Una operación con un presupuesto de $30 millones. A medida que se acerca el combate, prominentes figuras del crimen organizado acuden a Las Vegas. Las casas de apuestas clandestinas amplían sus operaciones y ofrecen probabilidades que fluctúan erráticamente, probablemente como reflejo de información privilegiada. En el centro de este caos se encuentra el propio Paul, cuyo comportamiento es cada vez más errático. Sus ruedas de prensa están plagadas de declaraciones delirantes sobre poderes sobrenaturales y conspiraciones, lo que lleva a 3 psiquiatras a identificar de forma independiente signos de psicosis grave. Los expertos médicos que analizan su material de entrenamiento detectan marcadores físicos compatibles con el consumo de sustancias psicotrópicas, lo que hace saltar las alarmas sobre su estabilidad mental y física. Una semana antes del combate, surgen rumores de negociaciones encubiertas entre los representantes de Paul y las élites criminales de Las Vegas. Al parecer, se asignan sobornos millonarios para garantizar un resultado concreto. Al mismo tiempo, las fuerzas del orden intensifican sus esfuerzos en una operación especial destinada a desbaratar lo que se sospecha que es el fraude más importante de la historia del boxeo. El suspense se cierne sobre el mundo a la espera del 15 de noviembre, el día en que su legado alcance su momento más explosivo. El fenómeno de su ascenso, de actor de Disney Channel a autoproclamado boxeador profesional, ha dejado una huella indeleble en la era digital. Bajo su cuidada personalidad, se esconde una máquina diseñada para explotar la confianza ciega de su público, compuesto principalmente por adolescentes impresionables. Se han registrado más de $200 millones en pérdidas atribuidas a sus actividades fraudulentas, pero los expertos sugieren que esta cifra es probablemente una fracción de la escala real. Las víctimas, de edades comprendidas entre los 13 y los 21 años, creían que apoyaban a un ídolo que las comprendía y se preocupaba por ellas, una percepción que Paul cultivó hábilmente a través de su incesante participación en las redes sociales. Los psicólogos que estudian estos casos ponen de relieve el peligroso apego emocional que fomentan las personas influyentes. Los jóvenes seguidores se ven arrastrados a una falsa sensación de intimidad, interpretando las campañas publicitarias como auténticos consejos y viendo las llamadas a invertir como actos de tutoría. Sus métodos eran especialmente insidiosos, ya que sus estafas
A menudo jugaban con las esperanzas y los sueños de su audiencia, ofreciendo promesas de libertad financiera u oportunidades exclusivas que nunca se materializaban. Esta fe ciega, combinada con la opacidad de las transacciones digitales, le permitió tejer un imperio del engaño. A medida que sus planes se desarrollaban, Paul se convirtió en un modelo para una nueva generación de delincuentes en línea. Los influencers emergentes reproducen ahora sus tácticas, lanzando criptomonedas, vendiendo promesas vacías y creando pirámides financieras. Cada estafa aprovecha las mismas herramientas: robots que inflan el número de suscriptores, mansiones alquiladas para estilos de vida inventados y campañas de marketing estratégicas para mantener una ilusión de autenticidad. Los analistas advierten de que su éxito ha envalentonado a otros, provocando un aumento de los delitos financieros en las redes sociales. Las criptomonedas, las cuentas en paraísos fiscales y los monederos digitales ofrecen a estos estafadores un anonimato sin precedentes, lo que convierte la aplicación de la ley en un juego de persecución sin fin. Más allá de las pérdidas económicas, el impacto psicológico en las jóvenes víctimas es profundo. Estas estafas erosionan la confianza, dejando a muchos desilusionados y escépticos ante las verdaderas oportunidades. Aún más preocupante es el comportamiento tóxico normalizado por personas influyentes como él. Se glorifican el engaño, la manipulación y el enriquecimiento rápido, moldeando los valores de una generación de forma profundamente perjudicial. Los investigadores observan un aumento alarmante de jóvenes que idolatran esta cultura del afán de lucro, en la que los límites morales se difuminan en la carrera por la riqueza y el estatus. La creciente influencia de las redes sociales como plataforma para empresas delictivas ha transformado el panorama del engaño. Lo que empezó siendo un escenario para el entretenimiento se ha convertido en una poderosa arma, capaz de alterar percepciones, blanquear dinero y perpetuar el fraude sistémico, todo bajo la apariencia del éxito.